Hola, yo soy Itzel de La Vega, de Noti Vega. Espero estén teniendo un excelente día y esta es la nota del día de hoy. Bueno, pues en el tema del día de hoy vamos a hablar sobre el Papa Francisco, quien muy en desacuerdo con los medios de comunicación porque dice que termine con la lógica de la posverdad, la desinformación y la difamación. Dice él que hay cosas más importantes por hacer por México, que hay personas que necesitan la ayuda, que se están muriendo de hambre, mientras entre los mismos medios de comunicación se están peleando. Y claro que él hizo referencia más a Loret de Mola, a Broso, que solo se la pasan hablando mal y diciendo puras cosas con pura difamación. Bueno, dice el Papa Francisco, a los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, y que busquen distribuir a la fraternidad humana. La verdad es que toda la razón tiene el Papa Francisco, ya que Broso, Loret de Mola y estos personajes que ya conocemos solo se la pasan tratando de buscar fama a base de pura mala información, difamación y pura calumnia. El Papa Francisco este sábado pidió a los medios de comunicación a terminar con la lógica de la posverdad y la desinformación. El pontífice hizo estos y otros pedidos en nombre de Dios en un hilo de mensajes publicados en su Twitter, a dar un rostro humano. Obviamente el Papa Francisco mostró su molestia, ¿no? Diciendo que los medios de comunicación lo único que están tratando de buscar, pues obviamente es fama, dando mala información y pues puras calumnias y cosas que ni al caso. El sumo pontífice también hizo un llamado a las grandes corporaciones mineras, petroleras, forestales, que dejen de destruir la naturaleza y que dejen de contaminar. El Papa concluyó la serie de mensajes con un llamado a todos los líderes religiosos. Pidió que nunca usemos el nombre de Dios para fomentar guerras. Estemos junto a los pueblos, los trabajadores y a todas las personas que lo necesitan, en vez de andar haciendo guerra mediante los medios de comunicación. Obviamente ya sabemos que hizo referencia a Broso, Loret de Mola y estos personajes que siempre se la pasan dando mala información y solo se la pasan burlándose. Dicen que Andrés Manuel está haciendo las cosas mal, cuando ellos solo se aprovechan de un chisme, de una noticia, de algo pequeño que pasa en México, para poder aprovecharse, para poder ganar fama, y hacen sus tontos videos en YouTube. Fíjense que la máxima autoridad religiosa fue quien pide a los medios de comunicación que dejen estas guerras entre bandos y se pongan a trabajar para así poder ayudar pues a la gente, ¿no? Así como también, entre otras cosas, el Papa Francisco pide que se disminuya la jornada laboral. Y yo creo que que es algo que beneficiaría a muchos mexicanos, ¿no? Algo que muchos mexicanos quieren. Pero pues sabemos que eso es algo pues casi imposible, ¿no? Ya que ya hay una jornada laboral establecida. Pero bueno, el Papa Francisco dijo que pues estos medios, en vez de andar hablando mal con calumnias y chismes, pues deberían ponerse a trabajar y hacer algo bueno por México, porque igual mencionó que pues en la pandemia hubo demasiada gente que necesitó mucha ayuda, dinero. Hay mucha gente pobre en México, señores, y estos medios, en vez de ponerse a ayudar a la gente que lo necesita, solo se agarran de esto de la pandemia para decir que es culpa de Andrés Manuel. A ver, Andrés Manuel no
mandó a poner la pandemia. Desgraciadamente es un virus que se dio, que ya sabemos que van a salir más virus durante toda la vida, ¿no? Entonces vinieron a culpar a Andrés Manuel y solo en vez de ayudar a la gente, se la pasaron aprovechándose de esto. Pues el Papa hizo referencia a esto, diciendo que en vez de hacer guerras con los medios de comunicación, tirándose tierra entre todos, pues debieron haber hecho algo para ayudar a esta pobre gente que lo necesitó durante la pandemia. Hay mucha gente enferma que necesita la ayuda. Y la verdad yo he visto que Andrés Manuel ayuda a mucha gente mexicana y en vez de andar saliéndose del país, haciéndose tonto, esto y el otro, pues ayuda a la gente. Bueno, pues el Papa Francisco dio su molestia en los medios de comunicación. Ya era hora que hiciera esto, los dejó con la boca cerradita. Y pues, ¿qué más? Bueno, señores, esto es todo por el día de hoy. Yo soy Itzel de la Vega, de Noti Vega. Espero que les haya gustado mi tema del día de hoy. Y gracias por ver mis videos. Denle me gusta, síganme en mis redes sociales. Y esto es todo por hoy. Gracias.